Buenas tardes, mi nombre es Alex Noriega, soy alumno SAYA de la sección C en la cátedra de Derecho Civil y Obligaciones. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 2 que habla sobre la clasificación general de las obligaciones. Entre las obligaciones tenemos las obligaciones condicionales, que son aquellas que su existencia depende del acontecimiento futuro o incierto. Este acontecimiento lo llamaremos una condición, ¿verdad? En esta condición hay una clasificación donde tenemos las condiciones suspensivas, que no son más que es cuando la obligación, su realización depende de la eficacia y la existencia plena de la obligación, la cual solo se produce cuando sus efectos se verifican. Tenemos la condición resolutoria, que se realiza cuando se extingue la obligación, la cual se extingue cuando ya la misma ha sido verificada. La condición casual depende de un hecho fortuito que no depende de las partes, sino que depende de otras fuerzas mayores, como por ejemplo si se va la luz, si llueve, etc. La condición puramente potestativa es aquella que depende únicamente de la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, te regalo el helado cuando regrese de trabajar. Tenemos la condición simplemente potestativa, que depende de la voluntad del deudor y de la realización de un hecho externo a él, que debe realizar él mismo. Por ejemplo, te regalo un vehículo cuando llegue Navidad. Condición mixta. Depende de la voluntad de las partes y de un tercero. Ejemplo, si Carlos me vende la casa, yo te alquilo una habitación. Condición imposible es aquella que depende de un acontecimiento materialmente que no puede suceder o que sea imposible de que suceda o de realizar. La condición ilícita no se refiere a más, sino que hay que quebrantar una norma. La condición inmoral es aquella que para su realización hay que atentar contra la moral y las buenas costumbres. Por otro lado, tenemos las obligaciones a término. El término lo podemos definir como aquel acontecimiento futuro y cierto del cual se hace depender el cumplimiento o la extinción de la obligación. Tenemos término suspensivo cuando el cumplimiento de la obligación se difiere. Por ejemplo, te entregaré el dinero el 15 de diciembre. Tenemos el término resolutorio, ya en la obligación depende de un acontecimiento futuro y cierto, te pagaré 5.000 mensual. Las obligaciones complejas se conocen ya que pueden ser a razón de pluralidad de objetos o pluralidad de sujetos. Las obligaciones conjuntas son aquellas donde la prestación de servicio se refiere a dos o más objetos o conductas, como por ejemplo el vendedor está obligado a entregar un aire acondicionado, un televisor y un DVD, ya que vendió todo eso por un precio específico, y la obligación se extingue cuando él entregue todos los artículos. Las obligaciones alternativas, estas nos indican que hay pluralidad de objetos. Sin embargo, el deudor tiene la posibilidad de liberarse de la obligación entregando uno de ellos. Por ejemplo, vende varios artículos, una nevera, una cocina o una sala de comedor, y él puede extinguir la obligación entregando uno, ¿verdad? Siempre y cuando sea por el valor que él hizo la venta. Las obligaciones facultativas son aquellas donde el deudor tiene la obligación de cumplir entregando un objeto específico, pero puede librarse de la obligación entregando un objeto distinto. Ejemplo, por el carro que debo voy a entregar este camión, que es del mismo precio. Tenemos por último las obligaciones mancomunadas, que es cuando existen varios objetos, pero solo ellos pueden pagar la parte que les corresponde. Esta ha sido mi exposición por el día de hoy. Muchas gracias.